situación y salir de esta crisis fiscal que estamos viviendo. Así que le doy la bienvenida a nuestros distinguidos invitados. Hoy me acompaña Marta María Salgado. Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, licenciado. Muchas gracias. Te doy la bienvenida a Miguel Nolasco. Muy buenos días. Buenos días, siempre es un placer estar en su programa. Muchas gracias. Y también a Melchor Rodríguez. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Bueno, ya tenemos pues algunas medidas que le había mencionado. Iniciando con usted, don Miguel, ¿cómo ve este panorama de iniciando ya el año 2013? No se ha logrado recaudar, por ejemplo, en los impuestos y vemos que se está viviendo una situación muy complicada, que incluso los salarios de los empleados públicos han sido difíciles para este gobierno y por eso se mencionan todas estas medidas que le comenté al inicio del programa. ¿Nos puede comentar su opinión sobre este panorama? Correcto, sí. Básicamente lo que hay que recordar que es la base de todo es el presupuesto, porque se habló mucho y yo creo que se habló más de la cuenta en que se podía reducir, porque habían presiones para reducir un presupuesto de 164.000 millones. Nosotros lo dijimos aquí, no se va a reducir, no hay posibilidades, hay un crecimiento vegetativo de los compromisos con los salarios de los gremios y otros compromisos del Estado con proveedores que han venido siendo rezagados. En el mismo tema de la construcción hay una deuda alrededor de los 1.000 millones, 800 a 1.000 millones de lempiras. No había posibilidades reales de reducir el presupuesto, es un año político. Recordemos que de 600 a 800 millones hay que invertir en el proceso político por las elecciones generales de este año. Y entonces, partiendo de que no se pudo reducir el presupuesto, ahora hay que ver cómo se financia. La DEI reportó que teníamos 53.000 millones de recaudación en renta y aproximadamente 14.000, 15.000 en la renta aduanera, o sea que es el otro brazo de ingreso de la DEI. Las metas se cumplieron, pero sabemos nosotros que eso apenas cubre un poquito más de la mitad de lo que nosotros gastamos. El problema está en el financiamiento de los complementos que tradicionalmente son provistos por los organismos financieros internacionales y la cooperación. Y ahí es donde el gobierno ha tenido problemas porque no ha podido cumplir con los requisitos que estos organismos le han pedido en términos del ajuste fiscal. Ahí está el principal problema. Entonces, no queda de otra que seguir poniendo a trabajar el tema del crédito interno y ahora los bonos soberanos. Los bonos soberanos ya están comenzando a moverse, se ha contratado brokers para que comiencen a buscarlos. Yo le he dicho con toda seguridad que yo no veo ningún problema en la colocación. Sabemos quiénes compran los bonos soberanos los compran los fondos de pensión que hay por todo el mundo. Y parece mentira, ahí solamente el Fondo de Pensiones de Chile está interesado en casi el 40% de los... O sea, los van a colocar, eso no va a haber ningún problema y creo que con eso tenían para salir. Ahora, subir el impuesto de ventas es porque precisamente tal vez tienen un poquito de temor de que el tiempo, o sea, un poco los timing en la llegada de esos recursos no les permite, digamos, hay un vacío o retraso en que ya la banca privada no quiere seguir financiando como ocurrió en el fin del año pasado. O sea, porque la deuda interna que alcanza los 48.000 millones, porque se aprobaron 4.000 millones al final del año que no los pudieron colocar. Y para poderlos terminar, o sea, para poder pagar los 4.000 que aprobaron, el Banco Central sí tuvo que poner a trabajar la maquinita. Autorizaron por primera vez en mucho tiempo 2.000 millones de lempiras. Pero eso solamente es un término de que enero, febrero y marzo, porque en marzo comienzan las declaraciones otra vez de la renta y ahí van a poder tener un panorama más o menos claro de lo que va a suceder con estos impuestos. Entonces sí, yo creo que es un poco como una medida, no va a resolver todo, pero les permite a ellos, por ejemplo, por decirlo en un sentido popular, jugar con los tiempos, porque la plata les va a venir, pero les va a venir un poquito más tarde. Sí. Bueno, licenciada, vemos entonces, es un panorama pues todavía incierto, lo de los bonos y toda esta situación que se está viviendo. ¿Coincide esto lo que me explica el licenciado Miguel Nolasco? Que ya los bonos pues ya no son muy aceptados en el sentido de que por el conocimiento general que hay de la situación económica del país, se sabe que a pesar de que se emitan bonos con tasas preferenciales de 15, 16, hasta 18%, no son atractivos, ya no se está comprando. Y coincide que estos bancos que no compran los bonos, se está hablando sobre esta medida de las tarjetas de crédito que sin duda alguna le va a afectar.
Entonces vemos que esto como que se está tornando en una bola de nieve y todo apunta pues a mayores impuestos. ¿Cómo lo valora usted? Sí, es que, licenciado, cuando hablamos del tema fiscal y específicamente el presupuesto nacional de la República, que se fundamenta en tres ejes fundamentales. Mire el eje principal. Legalidad es un fundamento cuando se crea el presupuesto, proporcionalidad y equidad. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo me concentro en proporcionalidad, es evidente que hay una desproporción desmedida entre los ingresos y el gasto, ¿verdad? Entonces, porque el sentido común nos dice que usted primero tiene que calcular, cuando se sienta a hacer un presupuesto, usted lo primero que tiene que calcular cuáles son sus ingresos. Pero aquí se manejó de manera diferente. Digamos, nosotros como Red Micro fuimos invitados, y como COEP, porque somos parte del COEP, fuimos invitados a una mesa para trabajar en la reducción del gasto. ¿Y qué sucedió? Eso no se tomó en cuenta las sugerencias que nosotros hicimos. Se hicieron propuestas de en qué áreas reducir el gasto, pero no, al contrario. Después de eso, más bien el presupuesto se incrementó, pero no estaba claro cómo iban a llegar los ingresos. Entonces ahí tampoco se cumple el principio de equidad. Entonces son elementos que si nosotros los tomáramos en cuenta no estaríamos en este problema que estamos viendo ahora. Por ejemplo, lo que usted decía, definitivamente la banca ya no quiere bono. ¿Por qué? Porque es el principio de la oferta y la demanda también. Si todos tenemos bono, baja el precio, entonces eso ya no es negocio manejarlo. Y recordemos que el principio del sector financiero es tener una mayor rentabilidad en todas las acciones que hacemos. Entonces, por supuesto, ahorita las medidas son medidas desesperadas para poder obtener ingresos, quizás no en la vía de las exportaciones, porque si nosotros le quitamos la exoneración a los exportadores, no somos competitivos a nivel de los mercados mundiales y entonces lo que vamos a hacer más bien es tener menos ingresos. ¿Verdad? Ese es el problema que estamos enfrentando. Por ejemplo, la medida monetaria que se dio sobre la banda cambiaria ha ido pues devaluándose la empira frente al dólar. Aunque sea microdevaluaciones, al final acumuladas se hace una devaluación fuerte y siempre se pasa especulando sobre esto porque se ha mencionado de que era recomendación del Fondo Monetario Internacional. Aunque ya creo que el acuerdo con el fondo ya quedó atrás, no se pudo llegar a ese acuerdo porque Honduras no pudo cumplir con el plan stand-by que ya se había firmado anteriormente. ¿Pero cree que todavía está el fantasma de una devaluación en el país? No, es que la evaluación, mire, así como estamos en este momento, los expertos en economía, yo no soy experta en economía, pero para finales del 2013 se estima que estaremos en 25. O sea que eso ya es un hecho y es a Honduras, de acuerdo a la teoría económica, en una posición de mayor competitividad, ¿verdad? Pero a lo interno eso no genera beneficios porque también hay que tomar en cuenta que Honduras es un país que consume mucho producto importado. Si usted recuerda, creo que el año pasado, como en junio, hubo una escasez de dólares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos dólares usted los tiene que tomar para hacer todas las compras al extranjero, que generalmente es consumo, sí, ¿verdad? Entonces la devaluación es un hecho que ahí está y no lo vamos a poder evitar. Más bien va a ser una estrategia de competitividad de acuerdo al gobierno, que no necesariamente va a ser así. Sí, y bueno, por ejemplo el tema del desempleo continúa pendiente en Honduras, ya se aprobaron estas zonas de empleo que se espera pues pueda traer inversión y se espera ver resultados a un corto plazo, quizá para el 2014, 2015, veremos a ver cómo resulta este plan, pero este año pues continúa igual, se reportan más de 1.800.000 personas desempleadas, jóvenes graduados que pueden ya ser, pues ya estar en incentivar a la economía del país y no lo han logrado hacer. Pero ¿cómo ve este panorama, licenciado Melchor? ¿Cree que al final del 2013 podamos tener, por ejemplo, el dólar a 25, el impuesto a un 15%, y bueno, y otro tipo de medidas que sin duda alguna, pues al final afectan a los ciudadanos, a los consumidores? Sí, como bien han dicho los antecedores, ¿verdad? Principalmente Marta, esto realmente son unas medidas a veces que se están tomando como desesperadas, y ante medidas desesperadas siempre se dan mayores equivocaciones. No es como cuando se hace algo bajo una planificación. Vemos nosotros que la depreciación realmente del dólar desde el momento que se tomó fue una medida equivocada. ¿Por qué? Porque no estábamos en las mejores condiciones para haber hecho este cambio a una banda cambiaria. ¿Por qué?
cuando ella le explica también de que nosotros dependíamos más de las importaciones, aparte de eso, otra condición es que con el que yo tengo las mejores relaciones, tengamos una buena ventaja en el mercado. Y en ese momento Estados Unidos estaba en crisis, Honduras estaba en crisis, tanto política, social y económica. Entonces, no era el momento justo en el cual se hace el cambio. Sí. Posiblemente sí es necesario en algunas ocasiones, y como dije, teóricamente ha funcionado en algunos países, pero en Honduras todavía no teníamos esas condiciones para haber tomado esa decisión. Y por esta decisión vemos nosotros que realmente tenemos una depreciación de la moneda bastante suave, que se ha ido deslizando, pero recordemos que a final del año tenemos, bueno, en el proceso de 1 año y medio tenemos un 5% de pérdida del valor de la moneda. Y aún así, cuando hablamos nosotros en términos reales que debe estar según los organismos internacionales, todavía nos falta casi un 20% de depreciación de esa moneda para decir de que estamos equitativos en términos reales. Porque lo que se dice en este momento es que nosotros tenemos una moneda sobrevalorada. Y lo que se trata de hacer es equiparar realmente el valor de la moneda, y todavía nos hace falta casi un 20% para hablar de que estamos en términos reales. O sea que la pérdida del valor del empira todavía va a ser mayor. Cuando se aprobó esta banda cambiaria, el argumento fue que iba a beneficiar a los exportadores hondureños, pero no han dado estos resultados esperados. ¿A qué se deberá? ¿Habrá beneficiado quizá más bien a la importación? Es que la teoría así me dice a mí, que es a través de esta reducción, ¿verdad?, que voy a poner del empira frente al dólar, entonces que lo voy a hacer más competitivo a mi país. Pero competitivo es más barato para los que lo compran en el exterior. Atractivo, digamos. Sí, entonces ¿qué pasa? Resulta de que no, como cuando le digo, que no teníamos las condiciones, es que nuestros productos de exportación tampoco tenían un buen mercado en ese momento. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Encareciendo principalmente para el productor nacional, donde nosotros dependemos increíblemente de las materias primas importadas. Sí. ¿Qué sucede? Nuestros costos son mayores aquí a lo interno, pero para el exportador, que es para un pequeño grupo que existe en Honduras, para él sí le beneficia, porque mi mano de obra ahora es más barata. Entonces, eso es lo que se buscaba, que fueran más competitivos ellos, principalmente bajo el factor del costo de mano de obra, lo cual realmente no se ha visto del todo reflejado. Esperemos si va a tener más tiempo para que surta efecto este tipo de cambio de política. Sí, licenciado. Sí, no, yo creo que en la misma línea es importante saber de que hay variables que afortunadamente para el esquema que se ha venido manejando le han salido bien al gobierno. Por ejemplo, lo que decían ustedes dos, basaba mucho el tema de las divisas en el tema de mantener el flujo. Y el flujo dependía mucho de las remesas en primer lugar. Los mayores consumidores de divisas son los importadores, y ya sabemos que lamentablemente pues todavía no son recursos que van directamente a la producción, sino que gran parte pues estimula mucho lo que es el consumo y estimula mucho lo que son los servicios, que es donde realmente hemos estado. Pero ¿dónde está la buena noticia, digamos, para el gobierno? El gobierno ha venido, creo yo, haciendo las maniobras necesarias para mantener una estabilidad macroeconómica en el marco de lo que es posible. Por ejemplo, en el tema financiero, el manejo de los encajes con los bancos ha permitido que el valor del empira no sufra en términos de producir una fuga de divisas. ¿Por qué? Pues los intereses en lempiras se han mantenido mejor que la tasa en dólares. O sea, eso ha permitido que los hondureños o los inversionistas mantengan, digamos, un flujo local. Y cualquier movimiento que se haga en todo el tema de los encajes bancarios van a ir en relación a buscar este equilibrio. Eso se ha logrado. En el tema de la inflación se ha mantenido dentro de un dígito, y ahora mismo pues permitió que por lo menos los trabajadores, el Ministerio del Trabajo, los empresarios hayan acordado un aumento al salario mínimo dentro de los rangos esperados, 4 o 5%. Entonces, otro buena, digamos, resultado de la política macroeconómica. ¿Cuáles son las asunciones, como decimos los economistas, que permitían que esta política se pudiera mantener como una política sana? Que la economía de los Estados Unidos creciera. Porque nosotros teníamos un desfase de 270 millones de dólares el año pasado en términos de la falta de crecimiento económico de los países que son socios y donde tenemos nuestra gente, nuestra mano de obra, que son los que finalmente siempre sacan la cara. Pero afortunadamente creo que ese tema está resuelto. O sea, la economía de Estados Unidos ya está creciendo, no a los niveles anteriores. La economía de Europa de alguna manera también está recuperando, y creo que podríamos decir que eso es un poco el supuesto que el gobierno o los economistas del gobierno estaban, como dicen, cruzando los dedos que pasara, y afortunadamente así va a ser.
51.000, 53.000 millones de recaudación en renta y aproximadamente 14.000, 15.000 en la renta aduanera, o sea que es el otro brazo de ingreso de la DEI. Las metas se cumplieron, pero sabemos nosotros que eso apenas cubre un poquito más de la mitad de lo que nosotros gastamos. El problema está en el financiamiento de los complementos que tradicionalmente son provistos por los organismos financieros. En de la construcción hay una deuda alrededor de los 1.000 millones, 800 a 1.000 millones de lempiras. No había posibilidades reales de reducir el presupuesto, es un año político. Recordemos que de 600 a 800 millones hay que invertir en el proceso político por las elecciones generales de este año. Y entonces, partiendo de que no se pudo reducir el presupuesto, ahora hay que ver cómo se financia. La DEI reportó que teníamos situación y salir de esta crisis fiscal que estamos viviendo. Así que le doy la bienvenida a nuestros distinguidos invitados. Hoy me acompaña Marta María Salgado. Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, licenciado. Muchas gracias. Te doy la bienvenida a Miguel Nolasco. Muy buenos días. Buenos días. Siempre es un placer estar en su programa. Muchas gracias. Y también a Melchor Rodríguez. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, ya tenemos pues algunas medidas. Que hay que recordar que es la base de todo es el presupuesto, porque se habló mucho y yo creo que se habló más de la cuenta en que se podía reducir, porque habían presiones para reducir un presupuesto de 164.000 millones. Nosotros lo dijimos aquí, no se va a reducir, no hay posibilidades, hay un crecimiento vegetativo de los compromisos con los salarios de los gremios y otros compromisos del Estado con proveedores que han venido siendo rezagados en el mismo tema que le había mencionado. Iniciando con usted, don Miguel, ¿cómo ve este panorama de iniciando ya el año 2013? No se ha logrado recaudar, por ejemplo, en los impuestos y vemos que se está viviendo una situación muy complicada, que incluso los salarios de los empleados públicos han sido difíciles para este gobierno y por eso se mencionan todas estas medidas que le comenté al inicio del programa. ¿Nos puede comentar su opinión sobre este panorama? Correcto, sí. Básicamente